Bien llegados todos, esta es la sesión número 3, donde vamos a ver el cerebro y las creencias. Logros que usted tendrá en esta sesión: sabrá qué es una creencia, cómo le afectan las creencias y tendremos una herramienta al final de la sesión de cómo desechar las malas creencias y adquirir buenas creencias. Para comenzar a hablar sobre creencias, tenemos que introducir un concepto que se llama paradigmas. Los paradigmas son las creencias internas más profundas en cada uno de nosotros, y es a través de los paradigmas que captamos la realidad. En el video anterior hablábamos sobre los sentidos, cómo los cinco sentidos nos ponían en contacto con el mundo, pero también hablábamos que esa información que venía de los sentidos se iba eh, colando hacia nuestro cerebro, hacia nuestra conciencia por diferentes mecanismos. Esta información que se va colando, ese colador que tenemos entre lo que realmente captan los sentidos y de lo que realmente somos conscientes, eso se llama paradigmas. Cuando nosotros vemos una situación, no vemos la situación real, sino lo que vemos es nuestro paradigma. Los paradigmas son como un círculo. Aquí ustedes están viendo un círculo. Y es lo que me hace frontera entre lo que yo entiendo y el mundo exterior. Y los paradigmas solamente van a dejar entrar en ellos aquello que va de acuerdo a lo que yo entiendo, o sea, que va de acuerdo al paradigma. En el centro de los paradigmas está el ser humano. Por eso cada uno de nosotros tiene paradigmas diferentes. Sin embargo, aunque los paradigmas pueden ser muchos y miles, tenemos cuatro paradigmas básicos, que es lo que vamos a hablar a continuación. Cuando hablamos de paradigmas, entendemos que hay cuatro paradigmas que afectan nuestras vidas. Estos cuatro paradigmas vienen dados de nuestras familias, de la forma en que nos educaron, de la cultura a la que pertenecemos, vienen dados de nuestras amistades. Y según muchos psicólogos, estos paradigmas se adquieren entre los 3 y los 7 años de vida. Es importante darnos cuenta qué paradigmas son y qué paradigmas nos ayudan en algunos momentos, pero en los mismos momentos ese mismo paradigma me limita. Básicamente hablamos de un paradigma que es el paradigma político, que es el que me dice internamente lo que puedo y no puedo hacer. Y eso es lo que sucede. Un paradigma me puede servir para impulsarme a hacer algo o, al contrario, puede limitarme a hacer algo. Por eso es importante conocer qué paradigmas tenemos en la vida. Entonces, hablamos del paradigma político. Es el paradigma que dice que otros pueden hacer por mí, que otros me pueden ayudar, que otros me pueden sacar de los problemas en que yo estoy, o que yo puedo ayudarme, que yo puedo hacer por mí, o que puedo hacer para sacarme de los problemas en los que estoy. El paradigma político tiene una influencia muy grande en la vida de todos nosotros y en algunos momentos nos limita, en otros momentos nos impulsa. El siguiente paradigma es el económico, el cual nos dice qué es lo que necesitamos tener para hacer algo. Básicamente el paradigma económico se basa en dinero y las palabras son tengo o no tengo. ¿Por qué no hago algo? Ah, es que no tengo dinero. ¿Por qué no te vas del viaje que quieres irte? Ah, es que no tengo dinero para pagar ese viaje. Ah, ¿por qué te compras el pantalón de marca? Porque sí tengo dinero para comprar ese pantalón de marca. Entonces, como ven, el paradigma económico nos afecta el tener o el no tener. El otro paradigma que tenemos es el paradigma científico. El paradigma científico es el que nos dice lo que debo saber o no debo saber para alcanzar mis objetivos.
El paradigma científico nos dice que entre más nos eduquemos, mejor vamos a estar preparados, por ejemplo, para alcanzar mayores recursos. El paradigma científico es lo que nos dice qué tenemos que saber y qué no tenemos que saber. Entonces, es importante ver cómo funcionan estos paradigmas y cómo nos limitan la vida y cómo también nos expanden la vida. En realidad, nos expanden la vida cuando vamos adquiriendo nuevos paradigmas, pero nos limitan la vida porque todo lo que obtenemos, todo lo que tenemos en la vida, todo lo que logramos en la vida, siempre está limitado por el paradigma con el cual queremos alcanzar esas cosas. El siguiente paradigma es la religión. La religión es uno de los paradigmas más poderosos que hay y nos dice lo que debemos o lo que no debemos hacer. Cuando hablamos del paradigma religioso, estamos hablando de miles de años de educación colocadas en un solo punto de nuestras vidas. Miles de años de automatismos colocados en un solo punto de nuestras vidas. Entonces, es interesante ver cómo actúan estos paradigmas. La religión me dice que ciertos eventos en mi vida son hasta que la muerte me separe. Entonces, tengo que estar soportando ciertas condiciones porque creo en ese paradigma. Entonces tenemos estos paradigmas, que son los llamados paradigmas de la vieja era, que afectan y limitan la vida que tenemos. Insisto, todo lo que sucede en nuestras vidas, todo lo que nos hacemos que suceda, todo lo que tenemos y todo lo que nos falta, es por el paradigma desde el cual estamos trabajando. Por ejemplo, alguien me dice, ¿por qué no pone un negocio? Ah, es que no tengo dinero para poner el negocio. ¿Qué paradigma trabaja ahí? Paradigma económico. Ah, es que no sé cómo se hace. ¿Qué paradigma trabaja ahí? Paradigma científico. Ah, es que no debo dedicarme a ese tipo de negocios. ¿Qué paradigma trabaja ahí? Paradigma religioso. Y no puedo, estoy esperando que el gobierno genere más empleos para yo emplearme. ¿Qué paradigma está trabajando ahí? Paradigma político. Estos cuatro paradigmas son paradigmas que si nos convienen podemos utilizarlos. Pero si no nos convienen, lo mejor es cambiar de paradigma. Y esto es lo importante. Stephen Covey decía, es mejor cambiar de paradigma que cambiar de actitud, porque un nuevo paradigma trae las nuevas actitudes. Vamos a proponer un paradigma diferente a estos cuatro, pero que puede utilizar estos cuatro. Pero es un paradigma que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos que nosotros querramos. Y ese es el paradigma de la palabra. Cuando hablo de la palabra, hablo de lo que yo digo es lo que yo hago. Es ser fiel a mi palabra. O como dicen algunos escritos, tener una palabra fiel y verdadera. Este paradigma, que en realidad no es tan nuevo, pero sí está sobre los paradigmas anteriores, te garantiza tener en tu vida todo aquello que tú quieres tener. Este paradigma te garantiza que de seguirlo, todos aquellos viajes que quieres hacer, todos aquellos ingresos que quieres tener, toda la familia que quieres tener, la pareja que quieres tener, va a estar a tu lado, porque no vas a estar limitado por los paradigmas políticos, económicos, científicos o religiosos, sino que vas a estar impulsado por tu palabra. Y eso es importante. Si ustedes se dan cuenta, a los paradigmas políticos no les importa la palabra. Prometen una cosa por tener poder, por ejercer ese poder, pero al final no cumplen y es irrelevante. El paradigma económico, ustedes ven que los entes económicos prometen algo, prometen que usted va a ser feliz si gasta en tal tarjeta de crédito, prometen si usted va a hacer tal cosa si gasta tal cuestión, pero si hace un préstamo, pero ¿qué sucede? Que no cumplen su palabra, porque al final usted hace todo eso
y no queda tan feliz como ellos le dijeron. El paradigma científico de los que más se equivocan. Los científicos se equivocan siempre. Y siempre hay algo nuevo. Siempre hay un adelanto nuevo que hace que lo que la ciencia decía antes ya no funcione, ya no sirva. Y por último, pues el religioso, que todos sabemos cómo nos ata ese paradigma, pero también he de confesar que en algunos momentos nos ayuda. Lo importante en todo eso es que sepamos utilizar esos paradigmas y no que esos paradigmas nos utilicen a nosotros. Lo importante es que el nuevo paradigma basado en la palabra, en la cual una palabra empeñada es tan importante para mí y para el desarrollo de mi vida, que lo que yo empeño en esa palabra se cumple. Si yo digo voy a hacer un viaje y estoy dentro del paradigma de la palabra, eso se cumple. Si yo digo voy a hacer esta acción y está dentro del paradigma de la palabra, eso se cumple. Si yo me comprometo con una organización a seguir los valores de esa organización, entonces, aunque mi paradigma político me diga que no lo siga, aunque mi paradigma económico me diga que me voy a quedar sin dinero, por hacer eso, aunque mi paradigma científico me diga que necesito saber más para aceptar eso, y aunque mi paradigma religioso me dice que yo tengo la razón, que yo debo de seguir la conciencia religiosa, si yo tengo esa palabra y la cumplo, entonces voy a ser una persona de palabra, una persona que se mueve en un nuevo paradigma. Y todo aquello que esa persona quiere, todo aquello que esa persona desea, todo eso se cumple, todo eso se da, todo eso se genera por el cumplimiento de este nuevo paradigma que es la palabra. Ahora hay que preguntar, ¿qué palabra ha dado usted en su vida y no ha cumplido? Piense en este momento qué palabra ha dado a un hijo, qué palabra ha dado a un padre, qué palabra ha dado a una pareja, qué palabra ha dado a una familia, qué palabra se ha dado a usted mismo, qué palabra ha generado a una organización de seguir la misión, la visión y los valores y no ha cumplido. Y se va a dar cuenta que una palabra no cumplida implica un problema. Todos los problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas vienen por un incumplimiento de palabra. Interesante, ¿no? Entonces, como dice la Biblia, utilizando el paradigma religioso, nuevas son sus misericordias todos los días. Entonces, todos los días tenemos oportunidad para crear en la palabra nuestro nuevo paradigma de ética y generar a través de la palabra la realidad que queremos para nosotros y en bien de todos los demás. Es un paradigma nuevo, es un paradigma diferente, pero es un paradigma que usted, si quiere obtener una vida plena, debe empezar a seguir. Entonces, esos que llamamos paradigmas básicos son los que van a alinear esta frontera invisible entre nosotros y lo que está afuera. Todo aquello que esté de acuerdo a esos paradigmas lo vamos a aceptar fácilmente, pero todo aquello que esté en contra de esos paradigmas va a rebotar y no va a llegar a nosotros. Por eso es que cada persona tiene sus paradigmas diferentes para evaluar la vida y ver la vida de diferentes formas. Es más, aquellas personas que nos caen bien no porque sean bonitos o porque sean inteligentes o porque eh, son personas altamente atractivas. Nos caen bien porque tienen paradigmas similares a nosotros. Entonces pueden entrar dentro de estas fronteras. Pero aquellos que no tienen paradigmas similares a nosotros, generalmente nos caen mal, no nos gustan, no nos agradan, porque no piensan como
nosotros. Entonces, cuando hablamos de los paradigmas es algo que nos afecta en una proporción que no tenemos ni idea en nuestra vida. Los paradigmas nos dicen con quién nos tenemos que casar, nos dicen con qué partidos políticos tenemos que votar, nos dicen qué sí es bueno y qué no es bueno. El problema es que los paradigmas son automáticos. Los paradigmas no están ahí porque planeamos que estén ahí, sino que son automatizaciones que han hecho en nuestra vida. ¿Y cómo podemos ver qué tan automáticos somos? Bueno, veamos la siguiente prueba y mira cómo eres de automático. Esta es Lily la nenúfar. Lily pasa por una etapa de crecimiento rápido de la adolescencia. Duplica su tamaño cada día que pasa. En el día 20, cubre todo el estanque. ¿En qué día cubrió la mitad del estanque? Tómense su tiempo y denle al juego la concentración que requiere. ¿Tienen la respuesta? Bien, la respuesta correcta es 19. ¿Es eso lo que pensaron? ¿O creyeron que era 10? Si fue así, no son los únicos. 50% de las personas a las que se les preguntó también creyeron que era 10. Esta es la explicación. Si Lily duplica de tamaño cada día, ella pasaría de la mitad del tamaño del estanque a todo su tamaño entre el día 19 y el 20. Para aquellos de ustedes que dijeron 19, ¡felicidades! Fueron capaces de bajar la velocidad al cerebro y darle el tiempo que necesitaba para enfocarse en los detalles específicos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu automatismo? ¿Pudiste frenar tu cerebro un poco y pensar en lugar de dar la respuesta automática? Si lo hiciste así, qué bueno. Pero los paradigmas son esos, son automatismos. Eso significa que todo aquello paradigma no es la respuesta que soluciona un problema. No lo es. Por eso es que Albert Einstein tenía una frase muy interesante. Primero, aquel que quiere resultados diferentes haciendo lo mismo es un loco. Oye bien la definición de Albert Einstein de locura. Un loco es aquel que hace siempre lo mismo y quiere tener resultados diferentes. ¿Qué significa eso? Que si nosotros estamos siempre con nuestro mismo paradigma, estamos con nuestros mismos pensamientos, no tenemos la habilidad de cambiar esos paradigmas, entonces somos locos. Somos locos. Y en el fondo, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es la conexión neuronal. ¿Te acuerdas en los videos pasados? Es una huella en la nieve. Eso es un paradigma. Entre más pasamos sobre la nieve con el trineo, la huella se hace más y más y más profunda. Un paradigma es una conexión neuronal. Pero también Einstein dice que eh, cualquier problema, vamos a ver, un problema no se puede resolver desde el mismo nivel de pensamiento que se creó. Eso significa que un problema no se puede resolver mientras no cambiemos nuestro paradigma. Si tienes problemas en la parte económica, no los vas a resolver hasta que tu paradigma cambie. Si tienes problemas en tu universidad con tus notas o en tu colegio con tus notas, no los vas a resolver hasta que tu paradigma cambie. Entonces,
Es importante entender cómo los paradigmas afectan la vida de todos nosotros. De hecho, el escritor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey, decía que es mejor cambiar el paradigma que cambiar de actitud. Y por eso, la forma en que cambiamos de paradigma es a través de hacer lo que quiero, lo que digo. Nos vamos a topar con muchos problemas cuando queremos hacer lo que decimos. ¿Por qué? Porque los mismos paradigmas se autodefienden. Entonces es importante entender eso. Pero si tú no haces lo que tú dices, alguien más te va a decir qué hacer. Porque también somos dirigidos a través de paradigmas. La sociedad nos ha impuesto una serie de paradigmas que nos restringen nuestra libertad. No es necesario que esté alguien cuidándonos, sino que el paradigma juega el papel de guardia de esa sociedad. ¿Cómo es que los paradigmas nos afectan? ¿Cómo es que no nos dejan ver las cosas que realmente están sucediendo? Bueno, es muy fácil. Veamos el siguiente ejemplo de percepción. Míralo, pero sobre todo, practícalo. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla? This video is from research by Daniel Simons and Christopher Chabris and is copyrighted. It is available for use in talks, training, and teaching on DVDs from VisCog Productions. Learn more at theinvisiblegorilla.com. ¿Cómo te fue? ¿Viste al gorila? Si lo viste, qué bueno. Si no lo viste, qué bueno, porque te das cuenta también cómo los paradigmas nos dirigen y nos afectan. Cuando comienza el ejercicio, el narrador nos orienta con el paradigma. Nos dice, ok, cuenten la cantidad de pelotas, de pases que se hacen los jugadores que están vestidos de blanco. Esa ya es una orientación al paradigma. Y como el cerebro obedece esta orientación, obedece este paradigma, todo lo demás desaparece. Entonces, el simio, cuando va pasando, desaparece, simplemente no lo vemos. Lo mismo ocurre cuando nos dicen, vea el evento político, vea el gran clásico del fútbol español. Nuestro cerebro va hacia eso y ve eso, pero hay muchas cosas que están pasando alrededor que el cerebro no las mira. Entonces, es importante que te des cuenta cómo el cerebro tiende a desaparecer de esa realidad todo lo que no está de acuerdo al paradigma que está siguiendo en ese momento. Para eso veamos el siguiente ejercicio, que es el ejercicio de los balones que desaparecen. ¿Ven los 4 balones en la pantalla? Lo único que tienen que hacer es elegir uno y verlo directamente. Es todo. No dejen que los ojos se desvíen hacia los otros balones. ¿Están enfocados en uno? Bien, sigan viéndolo, porque en este momento algo extraño debería suceder. ¿Desaparecen los otros balones? ¿Desapareció alguno por completo? Les prometemos, no alteramos la imagen de ninguna manera. Los balones no desaparecen de la pantalla, desaparecen de sus cerebros. Y el motivo por qué lo hacen lo sorprenderá. Para comenzar, es porque el cerebro decidió que no estaba en el mundo.
Como la parte sensitiva a la luz de los ojos está atrás del globo ocular, el cerebro tiene que averiguar qué estímulo viene del mundo y qué estímulo viene desde dentro del propio ojo. En este caso, como el balón se mantuvo fijo en la misma posición y no siguió con el resto del movimiento, el cerebro decide que el balón no está en el mundo en primer lugar y desaparece. Bien, como puedes ver, el cerebro decide qué es lo real y qué no es lo real. O sea, no eres tú. Y la forma en que el cerebro lo decide es a través de tus paradigmas o tus creencias. Eso significa que cuando tienes una creencia, el cerebro va a hacer todo lo posible por validar constantemente esa creencia con la realidad. Ya sea que esa creencia hayas decidido tenerla o no hayas decidido tenerla, u otros la hayan decidido tener por ti. Por eso es importante ver cómo el mundo, hacia dónde nos quiere llevar, cuáles son las conductas que quiere el mundo, el sistema en el que estamos, el sistema que nos da los paradigmas, qué conductas nos quiere dar, quiere que tengamos. Para eso simplemente enciende tu televisor, tus noticias, y los primeros 20 minutos te van a decir qué tipo de conductas el sistema quiere que tengas. Entonces, es importante entender que somos dirigidos a través de nuestras creencias. Es por eso que tenemos que decidir en qué creer y en qué no creer, y hacer batalla a aquellas creencias que no nos convienen. Por ejemplo, puede ser que alguien cuando yo era pequeño me dio la creencia de que soy bobo, que soy tonto, que no sirvo para matemáticas, que no sirvo. Y yo me creí esa creencia, porque de alguna forma en nuestra psiquis, si alguien con mayor autoridad que nosotros, que ojo, la autoridad se la damos nosotros, no es que él la tenga, pero si alguien con mayor autoridad de nosotros, psicológicamente hablando, nos dice, sos inteligente, ¿cómo nos sentimos? Ah, nos sentimos muy bien, ya la hice. Pero si nos dice, sos un bobo, ¿cómo nos sentimos? Entonces empezamos a trabajar de tal forma no para dejar de ser bobos, que en ningún momento somos bobos, simplemente fue una percepción buena o mala de esa persona y nosotros vemos esa percepción de la forma en que la persona nos la ha dicho porque pensamos que tiene autoridad sobre nosotros. Entonces es importante entender cómo esto nos afecta en la vida. Para eso, veamos el siguiente ejercicio. Se llama el ejercicio de los conejos. En la pantalla van a aparecer ciertos conejos y tú tienes que contar cuántos conejos hay en el ejercicio. Una vez los cuentes, nos vemos aquí de regreso. Recuerda, van a aparecer los conejos, tú cuentas los conejos y después cuando vengas me dices cuántos conejos viste. ¿Acertaste? Este ejercicio tiene una cosa interesante. Yo te dije conejos, pero si yo te hubiera dicho patos, ¿hubieras visto patos en lugar de conejos? Borra de tu mente el paradigma que te di, que eran conejos. Y ahora piensa que son patos. Porque si tú te fijas en el ejercicio, lo que se está eh, lo que está apareciendo, los animales que aparecen en la pantalla, se pueden interpretar de dos formas. Se pueden interpretar como un conejo o se puede interpretar como un pato. Si no, mira la siguiente figura. Aquí tienes el conejo. Si viste el conejo, este es el ojo,
Esta es la boca, las orejas, el cuerpo, la patita del conejo. Pero para las personas que yo en este ejercicio les digo que vean un pato, lo que ven es un pato. ¿Por qué? Porque aquí está el pico, este es el ojo, este es la parte de atrás del pato y las alas del pato. Entonces, ¿de qué dependió lo que veías? ¿Dependió de ti o dependió del paradigma que yo te había puesto en tu cabeza? Pues dependió del paradigma que yo te había puesto en tu cabeza en la mayor parte de veces. Entonces, es importante entender que los paradigmas son puestos por otros. O sea, este ejemplo que te ayude a ver que si alguien puso en tu cabeza un paradigma de que no sirves para memorizar o tienes poca agilidad mental, eso va a quedar ahí y vas a obedecer a ese paradigma. Y todo lo que veas en la realidad, así como en este juego, viste conejos, todo lo que veas en la realidad van a ser conejos, van a ser pruebas de ese paradigma. E inconscientemente, cada vez que hagas algo bueno, no lo vas a ver. No vas a ver las cosas buenas que haces. Solo vas a ver aquellas cosas que tu paradigma te deja pasar. O sea, te vas a decir, ah, este error que cometí, qué tonto soy, porque hay un paradigma detrás de eso. Pero cada vez que cometes un acierto, no vas a decir, chica, qué chivo lo que hice, qué inteligente soy, sino que muchas veces podrás decir, qué buena suerte tuve, gracias a la suerte, no estaba tan difícil, cualquiera pudo hacerlo. Y tonterías de ese tipo. ¿Por qué tonterías? Porque son esas creencias las que nos quitan nuestro verdadero valor. Por eso es importante las creencias. Si una persona tiene la creencia de que es mala en matemática y que siempre va a sacar mala nota en matemática, en función de esa creencia la persona ni siquiera se esfuerza por estudiar matemática. ¿Por qué? Porque ¿por qué te vas a esforzar por algo que sabes que no vas a hacer, o mejor dicho, que crees que no vas a hacer? Si una persona como antes se decía, el que para maceta nace, del corredor no pasa. Si a una persona le damos creencias negativas en su vida, esas creencias se van a cumplir, porque las creencias son profecías que se autocumplen. Si a una persona le damos creencias positivas en su vida, esas creencias se van a cumplir, porque las creencias son profecías que se cumplen. Si tú decides tener creencias positivas en tu vida y desechar de tu vida aquellas creencias que no sirven para nada, entonces vas a estar dando un paso enorme hacia la conquista de tu cerebro. Y por qué no decirlo, también hacia la conquista de tu vida. Así son las creencias. Las personas no son eh, sus títulos académicos, no son sus capacidades tampoco. Las personas son sus creencias. Pero para suerte nuestra, aunque tenemos una serie de creencias automáticas que nos hacen ver patos o nos hacen ver conejos, para suerte nuestra, tenemos el poder de decidir sobre esas creencias. Ahora la gran pregunta es, ¿quieres tú decidir sobre tus creencias? ¿Quieres tú romper estos paradigmas? ¿Y cómo se rompen los paradigmas? Veamos. Se rompen haciendo cosas que para otros podrían parecer ilógicas, abriéndote a nuevas experiencias,
desafiándote a hacer cosas que antes pensaste que no podías hacer. Entonces, es importante entender que para romper esos paradigmas, tienes que romper con ese orden que se estableció en ti. Ahora vamos a la aplicación. ¿Cómo aplicas esto en tu vida? Muy bien, para trabajar en esas creencias limitantes vamos a ir a mi sitio web subiendo el desafío blogspot.com donde tú puedes asistir y busca este libro que se llama Regalo de fin de año. Haces clic en el libro y después en libro de regalo. Muy bien, aquí tienes un libro de cómo alcanzar tus objetivos, que trata exactamente de cómo desechar esas creencias limitantes. Este es hecho por mí, tú puedes ir al sitio web y descargar este libro o leerlo ahí en el sitio web. En este libro hay muchas cosas interesantes que puedes trabajar. Uno de ellos es qué es un resultado, porque los resultados no tienen los resultados que quiere, pero sobre todo vamos a trabajar en el capítulo 3, la importancia de las creencias, porque las creencias son lo que llamamos un paradigma. Como te repito, puedes ir al sitio web, puedes bajar el libro con toda confianza y empezar a trabajar en tus paradigmas y en tus creencias. El objetivo de esto es que deseches las creencias que no te dan poder y que adquieras nuevas creencias que sí te dan poder. Veamos un poco entonces cuáles son las creencias que nos afectan. Para eso vamos a definir las creencias en patrones de pensamiento. El primer patrón de pensamiento es el siempre y nunca. Este patrón sucede cuando pensamos que algo que haya ocurrido en un momento determinado se va a repetir siempre o nunca. Este patrón es limitante cuando la gente dice cosas como siempre tengo mala suerte, nunca es fácil la matemática, siempre actúo con torpeza, nunca le caigo bien, etc. Generalmente cuando hablamos de siempre o nunca, vas a escuchar gente que te va a decir siempre haces lo mismo, nunca servís para nada, ¿no? Siempre, generalmente son cosas que la gente tiende a generalizar en su vida y son creencias no positivas o creencias no verdaderas, porque si hay algo que no existe es el siempre y el nunca. El otro que verás es el patrón de centrarse en lo negativo y se produce cuando solo notamos lo malo de una situación e ignoramos todo lo que puede haber de bueno. Entonces es importante entender, toda situación tiene cosas buenas o cosas malas, pero el patrón centrarse en lo negativo solo me va a orientar a lo negativo de la situación. Para cada uno de estos patrones, que son 9, ves que hay las vacunas, o sea, ¿cuál es el razonamiento que nos va a decir que estamos dentro de ese patrón y cómo eliminar el patrón? Por ejemplo, para la vacuna siempre nunca, la vacuna es si en algún momento el argumento que le limita a alcanzar sus objetivos tiene que ver con siempre y nunca o alguna palabra equivalente, usted debe buscar conscientemente cuáles son las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que me van a hablar y que me van a decir que eso no siempre es así y que eso, el nunca está fuera de lugar? Lo mismo, para el patrón 2, centrarse en lo negativo, la vacuna es eh, darse cuenta que toda situación, aunque parezca lo más negativa posible, también tiene un lado positivo y debemos esforzarnos de ver ese lado. Como ves, cada patrón, cada paradigma, cada creencia va a tener su parte negativa, pero va a tener también la vacuna con la cual nosotros vamos a trabajar. El tercer patrón es adivina el futuro. Esto es cuando
Este patrón de pensamiento se produce cuando imaginamos lo peor que pueda derivar de una situación. Por ejemplo, antes de venderle un artículo a alguien, nos imaginamos que esa persona dirá que no lo quiere. La vacuna para ese patrón, cada vez que encuentre con este patrón, recuerde que usted no predice el futuro. Y que si lo hiciera ya se hubiera sacado la lotería. O sea, darnos cuenta que nosotros no tenemos por qué predecir el futuro. Por ejemplo, cuando alguien dice voy a sacar mala nota en en este examen, ¿qué está haciendo? Está prediciendo el futuro. Y no, eso no es más que una creencia, pero es una creencia que de mantenerla se va a cumplir y se va a justificar. ¿Por qué? Porque va a querer decir, ya ven, yo tenía razón, saqué mala nota. Bueno, de ahí tienes el patrón número 4, que es leer los pensamientos. Se produce cuando creemos que sabemos lo que piensan los demás basándonos en solamente un factor de su lenguaje corporal. O sea, o en solo ver la gente o ver la seña que nos hace, creemos que sabemos lo que piensa. ¿Cuál es la vacuna contra este patrón? Que no podemos leer los pensamientos, que nosotros no estamos en el lugar ni tenemos esa habilidad de leer esos pensamientos. Es importante entender y sobre todo comprender que todas estas son creencias que han venido eh, por generaciones en nuestra familia y que al nosotros darles un alto, las paramos para, no solo para nosotros, sino para las generaciones que van a venir de nosotros. Entonces, leer el pensamiento porque la persona me miró mal o porque hizo X gesto, ya creo yo que está contra mí, eso es algo muy negativo. Hay que eliminar esa creencia. Luego tenemos el patrón de pensar con los sentimientos. O sea, todo lo que nos pasa eh, es lo que yo siento lo importante. Es que yo siento que a esta persona le caigo mal. Es que yo siento que eh, este examen voy a salir mal. Es que yo siento que esa materia, que esa carrera, que ese profesor. Eh, Pensar con los sentimientos es de las cosas más ilógicas que hay. No es que no hay que utilizar los sentimientos, sí, pero acuérdense que la palabra es sentimiento. Sentimiento. O sea que es un sentir que a mí me miente. Entonces, ¿por qué voy a hacerle caso a algo que es una mentira? Para eso, yo necesito generar sentimientos que en lugar de debilitarme ante una situación, me fortalezcan. La vacuna contra pensar el sentimiento es siempre que sientas que este patrón se hace presente, trata de buscar pruebas que lo avalen. O sea, no solo el sentimiento, sino que pruebas objetivas. Y si tú no eres capaz de buscar esas pruebas objetivas, pregúntale a otro. Recuerda que otro va a estar probablemente en un paradigma diferente y te va a decir y te va a aconsejar y te va a aclarar las cosas desde un punto de vista diferente, porque está fuera de tu paradigma. Entonces, es importante eso. Seguimos, el siguiente patrón o la siguiente creencia negativa es la culpa. O sea, siempre me siento culpable de no hacer, me siento culpable. Es importante entender que la culpa hay que deshacerla en los momentos que hay que deshacerla y hay que compensarla en los momentos que hay que compensarla. ¿En qué momento la culpa es dañina? Cuando no me lleva a obtener las cosas que quiero. ¿En qué momento la culpa es buena? Cuando me lleva y me impulsa a obtener las cosas que quiero. Pero para eso yo debo de manejar ese sentimiento de culpa. ¿Cuál es la vacuna que se aconseja? Cambiar el enfoque de la culpa misma o a uno o varios enfoques siguientes. Primero, aceptar que somos humanos y podemos cometer errores. Reconocer que el sentimiento de culpa viene de un paradigma, lo que te digo, viene de una creencia. Y entender que el evento que disparó la culpa ya es pasado. O sea, si saqué eh, mala nota en ciertos exámenes, eso ya pasó. O sea, eso disparó un sentimiento de culpa, pero ya no hago nada teniendo culpa. Lo que tengo que hacer es prepararme.
Y es ahí donde la culpa juega un papel también importante. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos entonces, patrón número 7, etiquetar. Acuérdate, todos estos patrones son paradigmas, son creencias. Siempre que te pones una etiqueta negativa o se la pones a otro, cierras la posibilidad de tener tu realidad desde otra perspectiva. O sea, siempre que yo digo cosas como soy tonto, soy bobo, no entiendo, no tengo memoria, esto me cuesta, lo que estoy es etiquetando. Lo que tengo que hacer es dejar de etiquetar. Recuerda que muy difícilmente podrás conocer a una persona en su totalidad. Es más, ni siquiera tú mismo te conoces en tu totalidad. Todas las etiquetas que tú pones están vistas desde tu paradigma. Y si tu paradigma es corrupto, también tendrás que ver a las personas de forma corrupta. Entonces, y no solo a las personas, sino que también te verás a ti mismo de forma corrupta, porque es a través del paradigma que nosotros percibimos y tenemos conciencia de nuestra realidad. Es importante que veas a cada persona como aliado y que la veas desde el potencial de recursos que pone a tu disposición en función del resultado que tú quieras seguir. Y es importante que te veas a ti mismo también como aliado y cuáles son los recursos que tienes. Para esto tú puedes hacer una lista, tus fortalezas y tus cualidades. Y para esas fortalezas, ¿qué oportunidades hay en tu medio para conquistar las cosas que quieres? Luego, personalizar, que es el patrón número 8. La personalización se produce cuando le damos un sentido personal a algo que no lo tiene. El jefe no me ha dirigido la palabra, seguro está enojado conmigo. Entonces le doy un sentido personal. Es interesante entender que personalizar no es más que hacerse un imán de todas las cosas negativas, porque la gente no va a decir, el jefe me dirigió la palabra ahora, ay, el jefe me ama, me quiere mucho. La gente no dice eso, pero eso también es fruto del personalizar. Generalmente personalizamos cosas negativas. Eh, la vacuna contra personalizar, nunca sabemos del todo por qué las personas hacen lo que hacen, procura no personalizar la conducta de los demás. Es más, yo te digo que ni siquiera las personas mismas saben por qué hacen lo que hacen, porque están desde los automatismos, desde los paradigmas. O sea, cuando alguien te diga no por alguna razón o tú sientas que está en contra tuya, date cuenta que no tienes nada que ver con eso, porque la gente está actuando en función de un paradigma. Y culpar a otros, que es uno de los más clásicos, es la culpa de que yo saque estas notas, la culpa de que yo no estudie, es de otros. Y la vacuna aquí es que somos arquitectos de nuestras vidas y acordarnos de eso. Bueno, ahí tienes las vacunas. No profundizo más porque ahí está el libro y lo puedes bajar y lo puedes trabajar. Pero a lo que vamos es a lo siguiente, y aquí vamos a este cuadro. Este cuadro es el que te va a ayudar y el que tienes que trabajar en ti para eliminar cualquiera de esas creencias o llámalo paradigma o llámalo pensamientos que te estén afectando. ¿Y cómo es que te afectan? Que no te dejan alcanzar los resultados que quieres alcanzar. Entonces, en este cuadro que yo tengo acá conmigo, tenemos fecha, tu nombre y qué es lo que esa creencia no te deja alcanzar. Luego, pregúntate, ¿por qué yo no alcanzo esto? Esto que pongas acá. ¿Por qué yo no tengo mejores notas? ¿Por qué yo no tengo una mejor memoria? ¿Por qué yo no tengo mejor agilidad mental? ¿Por qué yo tengo las notas tan bajas? ¿Por qué? Etcétera. ¿Por qué no alcanzo el resultado que quiero? ¿Por qué no tengo el carro, la casa, etcétera? Aquí se escribe. Te vas a esto y esos por qué que viene a tu mente. Porque soy muy bobo, porque la vida es así, porque nunca he conseguido las cosas que quiero, porque soy muy serio y a la gente le gusta
ser la gente feliz, porque, etcétera. Aquí. Y luego, tus paradigmas básicos. Esa creencia, ¿qué tipo de creencia es? Si es económica, si es política, si es religiosa o si es científica. Por ejemplo, si yo digo, no alcanzo esa creencia porque no tengo el nivel de maestría que la gente que me piden. Entonces, ¿qué paradigma básico es? Es científico, porque el paradigma de la maestría, de tener todo el paradigma educativo es un paradigma que viene del saber. Y esos paradigmas que vienen del saber son paradigmas científicos. ¿A qué patrón va a pertenecer porque yo no tengo eso? ¿Cómo se llama eso? Bueno, entonces te vas a la lista de patrones y escoges a cuál pertenece. Por ejemplo, ese de que nadie me escoge porque no tengo una maestría puede pertenecer al que llamamos el patrón culpar a otros. O sea, la culpa es de otros porque no me escogen. ¿Por qué? Porque yo no tengo la maestría o me siento culpable porque yo no tengo la maestría. Eso va a depender de ti. Eso va a depender, tú identifica, aquí no hay correcto, incorrecto, aquí no, eso no funciona. Tú identifica ese patrón y lo trabajas. Luego, argumento que combate esa creencia. Bueno, yo puedo decir, hay gente que tiene muy buenos trabajos y que no tiene maestrías. Entre ellos están, y hago una lista de esa gente para tener mi argumento. Y después, ¿cuál es la nueva creencia a adoptar? La nueva creencia a adoptar puede ser, no es necesario tener una maestría para tener lo que uno quiere en la vida. Punto. Y ahí está. Ahí, y cada vez que te enfrentes a que alguien no te quiere, según tú, porque no tienes la maestría, esta es tu nueva creencia y la puedes decir a cualquier persona y trabajar con eso. Bueno, esta es la aplicación. Tienes el cuadro, tienes el texto, puedes leerlo como quieras y empezar a trabajar en esas creencias que te limitan. Cualquier cosa puedes escribirme y nos vemos en la próxima sesión, que es la sesión 4. Gracias y hasta luego.